Las 9:16, los buenos días para Beatriz, bienvenida, ¿qué tal? Buenos días, un gusto para nosotros compartir la mesa con ustedes. Bueno, obviamente yo decía un tema sensible, porque independientemente de que esto involucre a determinada cantidad de familias que pueden estar interesadas o pueden estar esperando por una adopción, en general es un tema que cuando lo tratamos nos involucra a todos. Es decir, sobre la adopción opinamos todos, opinamos cuando vemos una determinada situación de una bebé o de un bebé, cuando nos golpea una noticia inmediatamente pensamos, che, ¿no habrá una familia que pueda darle cobijo? Bueno, de alguna manera, en estos momentos las autoridades del INAU se han marcado una meta como muy importante para fines de este periodo y habla justamente de un tema que tiene que ver con encontrar esos hogares que creo que en este momento están lejos de las cifras que necesitan. Creo que andan en cerca de 600 hogares y tienen por ahora 175 registrados. No sé si los números son exactos, Beatriz. Sí, específicamente lo que se refiere es, o la meta que se está marcando al instituto, es que los hogares donde los niños se encuentran institucionalizados se reconviertan en centros de acogimiento familiar y de fortalecimiento familiar, y que familias que deseen en forma transitoria, que es diferente a los procesos de adopción, que los procesos de adopción son definitivos, estas familias que en forma transitoria consideren que tienen capacidades para poder brindar acompañamiento a un niño hasta que retorne a su familia o pase a una familia por adopción, bueno, pueda tener esa respuesta y esa capacidad para el mejor desarrollo. Fundamentalmente los niños más pequeños, de 0 a 7, son la prioridad, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas familias de acogida tiene hoy INAU El instituto hoy específicamente, lo que pasa que el acogimiento familiar también se divide en distintas maneras. Es una modalidad que hace a la importancia de que el niño tenga respuesta en su familia. Por ejemplo, frente a una situación de vulnerabilidad, un niño tiene que ingresar por orden judicial a una medida de protección. O sea, padre o madre no pueden hacerse cargo, pero por ejemplo podrían tíos o abuelos, pero con una determinada apoyatura. Entonces eso se llama familia de acogida extensa. Eso también lo considera, ahí está. Claro, se llama familia de acogida extensa. Entonces de alguna manera el niño vive en su ámbito familiar, pero con apoyatura, seguimiento, acompañamiento del Estado, ¿verdad? Para ese fortalecimiento, hasta que pueda retornar con sus padres o permanezca ahí en forma definitiva, pero es su familia. Existen otro tipo de familias que pueden ser las familias en el ámbito de la comunidad. Pensemos nosotros en alguna situación en el barrio que suceda con algún niño en particular, del cual nosotros tenemos buena relación, somos vecinos, estamos trabajando, entonces en forma transitoria podemos decir, hasta que se resuelva la situación de este pequeño con su familia, nos hacemos cargo. Cosa que muchas veces pasaba por la vía de los hechos en el pasado. Claro. Pero hoy lo que se requiere es un seguimiento y un acompañamiento por parte del Estado. Lo que recién decían en primera instancia, este tema que es tan sensible, pero que hace a la corresponsabilidad de todos nosotros como ciudadanos de este país. Y aquellas otras familias que la denominación, la nomenclatura que se da a nivel internacional tiene que ver con familias de acogida ajenas, quiere decir que son familias que se postulan, que son seleccionadas y preparadas para llevar adelante este tipo de acogimientos transitorios hasta que se resuelva la situación de ese pequeño. Ayer Marisa Lindner, en una entrevista extensa que daba con todos los colegas que estaban y que la abordaron para conversar de distintos temas, decía que uno de los focos que tienen, o una de las prioridades, que obviamente son muchas, las prioridades son muchas y los recursos son siempre escasos, obviamente, pero una de las prioridades era poder lograr la instalación de un centro o de un mecanismo más efectivo para dar respuesta a los niños de 0 a 24 meses. Sí, esa situación es una de las prioridades que tiene el instituto, que funcionaría con este tipo de metodología. O sea, los hogares van hacia una reconversión y los nuevos centros que se abran tienen que abrirse en estas condiciones. Los niños de 0 a puntualmente a 12 meses particularmente, que tienen que ser las situaciones que por ejemplo se encuentran o en los ámbitos hospitalarios, los recién nacidos que no pueden retornar o salir de alta hospitalaria con su familia por haberse detectado alguna vulneración o porque necesitan un fortalecimiento, tendrían este tipo de apoyaturas con familias
asociadas, les diríamos de alguna manera, o colaborando con los centros en hacerse cargo con el seguimiento y acompañamiento y en caso de necesitar subsidio de esos bebés hasta resolverse su situación, mientras los equipos trabajan fortaleciendo a las familias o detectando otro familiar que pueda asumir el cuidado. Acá tenemos, bueno, ya empiezan a aparecer obviamente muchos mensajes, voy a dar simplemente como ejemplo, no porque lo haya seleccionado el de Yanis, que acaba de ingresar hace muy pocos segundos, que dice que tiene 36 años, que no ha podido tener hijos, que le gustaría adoptar, pero que fuera más rápido y sin tantas complicaciones, dice, obviamente conmovida por las noticias de los últimos días, de las apariciones de algunos bebés, dice una quiere tener uno y no puede, obviamente hablando sobre lo que es necesario esperar. Esto me lleva a preguntar sobre, la palabra no me gusta, los requisitos, pero digamos, a ver, la voluntad de ser una familia de acogida la pueden tener varias, pero ¿qué cosas deben tomar en cuenta aquellos que de repente quieran formar parte de estos hogares de familias de acogida para saber que, bueno, están en condiciones de poder llevar a un niño, una niña, ¿verdad?, a su hogar? Algunas cuestiones, digamos, como medio elementales para saber qué es en lo que trabaja el INAU para determinar si esta familia pasa a estar en la lista de espera, digamos. Bien, son aspectos diferentes. Por ejemplo, este caso, que el mensaje que tú recién estabas leyendo da cuenta que es la motivación de una persona para tener un hijo. Entonces eso quiere decir que tiene que ir por la vía de la adopción. Vía de adopción. Vía exacto. de adopción. Cuando uno considera que lo que quiere es desarrollar la maternidad, la paternidad, tiene que ir por la vía de la adopción. Registro ¿Haya único de tenido adoptantes. hijos o no haya tenido? Sí, perfecto. Es inscribirse en el departamento de adopciones, seguir los pasos. Es interesante porque habla de los tiempos, son procesos que en el departamento de adopciones estamos trabajando, se está fortaleciendo el equipo. Hay tiempos que son institucionales en cuanto a no tener la cantidad de técnicos necesarios para abordar en tiempo y forma a todas las familias. ¿Cuántas familias hay en ese registro? En el hoy? registro hoy estamos siempre en el promedio entre los 40, 45, 50, que varía inmediatamente. Por ejemplo, Claro. las últimas noticias del viernes fueron que había 30 niños integrados en este año hasta el día del viernes. Hoy, en el día de hoy, ya les voy diciendo que hay un total de 34. Quiere decir que entre ayer y hoy se integraron 4 niños. O sea, lo nuestro es como que en 2 semanas podemos estar integrando 20 niños, en 2 semanas no integrar ninguno, porque bueno, la selección de la familia adecuada para dar respuesta a las necesidades de los niños no siempre se realiza en forma inmediata o rápida, requiere a veces, depende de las edades de los niños, mayor detalle en la selección, y otras veces que es algo inevitable, que no sé a qué se refiere con las complejidades, que no tiene que ver con los requisitos que tenemos, sino las complejidades son parte de la vida del ser humano. Entonces, muchas veces cuando dice complejidades a alguien, hay que ver desde qué lugar las dice y para qué son complejidades para ellos. ¿Cuánto es el tiempo ¿Cuáles promedio serían para que tienen? nosotros? El Más o promedio menos hoy de una está, familia que se inscribe en el registro sí, hoy y que está queda a en la 3 espera de años, que el 3 INAU... años y medio. 3 años o 3 años y medio. Sí, estamos teniendo un desfasaje importante entre el proceso que se inicia, que son con los talleres previos de inducción a la temática, al proceso de valoración. Allí estamos teniendo casi un año, casi 2 años de diferencia por la ausencia de técnicos que están en este momento, el llamado concurso, están ingresando, así que esperemos que en breve podamos revertir esos tiempos. Esto tiene que ver con los procesos de adopción. Ahora, con el tema de postularnos como familia amiga, que podríamos ser cualquiera de nosotros en nuestro ámbito, en nuestra casa, ustedes siguiendo con su trabajo de periodista, yo siguiendo con mi trabajo, si trabajase en otro lugar y no en el instituto, Claro, porque complejiza la situación a veces, requiere de postularnos, va a existir una campaña en breve explicando lo que es el acogimiento familiar, es en forma transitoria, no se sustituye una familia por otra, no venimos a sustituir a la familia de origen del niño, sino que venimos a apoyar a este niño para que retorne a su familia y muchas veces apoyando a esa misma familia. Si apoyamos al niño, estamos apoyando a su familia. Los equipos trabajando, el niño se sigue vinculando con su familia, siempre que sea adecuado a la vinculación. Si no, se estaría pensando en un proceso de desvinculación. Claro, en caso y que haya posible vulneración adopción. de derechos, no.
Claro, esas son resoluciones judiciales. A veces los equipos tenemos claro que los niños no podrían retornar allí porque la situación es grave. Entonces eso es por resolución judicial, pero con la información que brinda el instituto. Entonces se sabe que este proceso, por ejemplo, este niño es integrado a tu familia y entonces de alguna manera tú ya sabes que se está preparando porque el equipo te está poniendo en conocimiento el pasaje a la adopción. Entonces tú te vas a ir preparando para luego sentir que como familia han colaborado y brindan esa apoyatura a la otra familia que va a estar tomando la situación. Si fuese el caso de que es el retorno y que hay que apoyar, por ejemplo, a una mujer que lleva adelante la maternidad de otros niños, que está complejo, es una pareja o una pareja más joven con otras cosas, una situación de posible rehabilitación de un proceso, tanto puede ser por una patología psiquiátrica o por un proceso de adicción. Entonces, el vínculo con la familia se mantiene, se trabaja para eso y constantemente se está planteando al niño que sus papás van a llegar. No hay una sustitución, no hay una ¿entiende? sustitución. Los requisitos allí, ¿cuáles son? De alguna manera, los documentos necesarios para una inscripción, para tener en cuenta quiénes son, qué hacen, cómo trabajan, y pasan por un proceso de selección para valorar las capacidades de esa familia, qué otros miembros en la familia ustedes viven, qué capacidades tienen de ayuda. Por ejemplo, trabajan todo el día, entonces cómo van a poder estar brindando apoyo a un niño, qué otras posibilidades de cobertura tienen, qué otras apoyaturas familiares tienen para llevar adelante este apoyo a una familia que está necesitando, pero particularmente el cuidado de un niño, qué disponibilidad tienen para el acompañamiento y seguimiento de un equipo. Y evidentemente aquellas situaciones que tienen que ver con las condiciones habitacionales que tiene que tener una persona. Que tienen que y tener. después, una vez que son evaluados y se considera que tienen las capacidades, pasan por un proceso de capacitación a las familias. Perfecto. Beatriz, recién cuando hablabas, a mí me suena siempre totalmente desagradable hablar de números cuando hablamos de niños, de niñas y de adolescentes. Pero hay una cuestión estadística que de alguna manera nos explicaba, varía. Nos daba un ejemplo, del viernes a hoy, de 30 pasamos a 34. Pensando un poco en los números que, por ejemplo, el otro día hablábamos con un asesor de UNICEF en Uruguay con respecto al tema del embarazo adolescente, ¿podríamos decir que hemos registrado un aumento de esas madres que no deciden en el momento de tener a sus bebés criarlos ellas? Es decir, ¿hemos tenido un aumento de este tipo de casos o lo que estamos viendo, que a veces se suceden uno tras otro en información, es simplemente un hecho casual, fortuito, pero que en el todo de los números de este tipo de casos no es que haya aumentado? ¿Se está dando un aumento de estas situaciones? No, no sé si estaríamos hablando de aumento. Lo que sí ha variado es la situación. Por ejemplo, es seguro y podemos afirmar que casi no existen niños que pasen en adopción producto de una situación de una mamá adolescente, ¿no? Por lo general, las mujeres son mayores de edad cuando deciden delegar la maternidad, o los papás delegar paternidad también. Entonces, son mayores, no son adolescentes. Pero sí lo que se ha dado, que me parece que hace a otro trabajo que venimos realizando, que es el tema no solo de la prevención, sino que se trabaja en los centros de salud, donde hay personas que escuchan a la mujer que está por gestar, que está por tener familia, cuál es su situación, hay mayor apertura, no hay tanta censura en relación a los centros de salud, la atención en el primer nivel de salud y el trabajo en forma articulada con INAU para esa posibilidad de delegación. Entonces, que uno pueda decir, doy la vida, pero no voy a cuidar porque no quiero, porque he decidido, porque no puedo, porque considero que no me encuentro en condiciones, existe todo ese derecho como mujer o como hombre para poder decir no vamos a cuidar a este hijo, pero sí tiene que estar el dispositivo pronto y dispuesto. Entonces eso hace a que los dispositivos los hacemos las personas. Entonces cuanto mayor capacidad de escucha tengamos, cuando estigmaticemos menos, cuando realmente consideremos en esto que todos opinamos y todos tenemos la capacidad de colocarnos en el lugar del otro, coloquémonos en el lugar del otro para decir, tal vez en su situación yo hubiese resuelto diferente, pero no soy quien para poder decirlo. Entonces escuchemos más,
brindemos ayuda a estas personas que quieren delegar y evitaríamos muchas veces estas situaciones que a veces corren o ponen en riesgo de vida a esos niños que van a nacer. Igual vos sabés que, que eso que estás diciendo no tiene una conexión total con lo que dicen, por ejemplo, médicos del Pereira o las parteras o que trabajan en la maternidad. Sí. ¿Vos los has escuchado o has hablado con ellos? Sí, es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad. No digo el discurso, sino el relato como que es distinto. Sí, a la hora de utilizar las palabras, ¿no? Las palabras dicen mucho, entonces tenemos que pensar si trabajamos en los derechos de las personas, las posibilidades de elegir lo que, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros acá podría decir, antes de ahijar mal, que mejor que dar la posibilidad de delegar, ¿no? Y delegar es la cosa más importante que se puede hacer y más positiva. Sin embargo, muchas veces se ve sumido a la situación de que se lo nombra como abandono. Y no es un abandono. Se ha tomado decisiones. Lo hemos repetido los medios de comunicación mucho. Y se pide al responsable, que es el Estado, que con sus diferentes dispositivos y sus sistemas opere. Entonces, Ayer la presidenta del INAU decía en declaraciones, esta declaración que yo te decía, que el Estado estaba en falta en estos casos. Sí, es que en realidad el Estado está en falta porque, por ejemplo, en esta situación del fin de semana, el dispositivo rápidamente se activa, funciona, lo primero que se piensa es en el niño, entonces hay que darle respuesta inmediata, lo primero es salud, después inmediatamente se comunica al juez, inmediatamente se comunicó a INAU. Antes que supieran los medios de prensa, todo el dispositivo ya estaba funcionando y armando, y bueno, yo recibo también la información sin saber cuál iba a ser la disposición judicial que tomás. Ya estoy informada de lo que puede llegar a suceder para estar atento y para dar respuesta inmediata. Entonces, eso es lo que tiene que operar. Todo el Estado debe estar articulado en los sistemas de salud, donde estas situaciones se detectan rápidamente, en los sistemas escolares, por ejemplo, situaciones de violencia, abuso, el Poder Judicial dando respuesta en tiempo y forma y con las mayores garantías, pero con la agilidad necesaria y suficiente para la vida de las personas. Y nosotros, como organismo rector, también, de acuerdo al lugar donde nos toque estar trabajando, estar siempre articulando con la mayor celeridad posible. Tenemos que ir despidiendo a Beatriz Escarone, a la directora del Departamento de Adopciones del INAU. Quedó corto, ¿no? Sí, muy corto por la enorme cantidad de preguntas. Y no quiero dejar de por lo menos acusar recibo de mensajes como el de Sandra de Melo o el de Bárbara Núñez, que hablan de casos, Rosa Fernández me dice lo mismo, que hablan de casos de alguien que está esperando hace 5 años, de una familia, me dice aquí Sandra, que ya tienen un hijo adoptado y están esperando hace 8 años porque quieren adoptar otro. Los casos particulares y puntuales, primero, yo no tengo la posibilidad de certificar que esto sea así, simplemente confío en la persona que me está escribiendo, pero tengo a Beatriz para preguntarle si hay casos de esperas de 8 o 5 años. No, es interesante porque los tiempos para las personas son totalmente diferentes desde el lugar que se pare. Todos creemos que hay un tiempo cronológico, pero muchas veces se plantea que se une el proceso de adopción, porque uno lo escucha, desde que se comenzó a pensar en la posibilidad de concebir un hijo y realizar los tratamientos médicamente asistidos. La adopción comienza desde el momento que se inscribe en el Departamento de Adopciones. Y hoy las familias que están integrando son familias inscritas en el año 2012, o sea que si son 2016, son 4 años, o sea los 5 años ya no están, y 2013, ¿no? O sea que estamos en 3 años y medio, 4 años pueden estar algunos, pero particularmente también por sus propias situaciones. Es decir, sus expectativas no están en sintonía 100% con las situaciones de los niños en condiciones de adoptabilidad. Entonces, esto de los 8 años es interesante porque si una familia ya adoptó un niño hace un determinado tiempo, hoy se presenta frente a una nueva situación. Su configuración familiar cambió, los conocemos, sabemos de su trabajo, pero es un expediente nuevo a iniciar. ¿Por qué? Porque es un niño nuevo que va a recibir y es un expediente diferente que se tramita en la instancia judicial. Hace referencia a otra situación. No así si esta familia que desea integrar, o sea que los 8 años es imposible, serán 8 años de que adoptó su primer hijo, pero se inscribió después para un segundo. En caso de que llegue un hermano, serán los primeros en ser convocados
para poder plantearles la situación. Antes de cerrar con Beatriz, obviamente lo decíamos antes de salir al aire, el tema de esta bebé que fue dejada en el contenedor ha sido un tema digamos, que ha repiqueteado obviamente por todos los medios de comunicación y las autoridades han hablado al respecto. Ayer decía la directora del Hospital de Clínicas que ya estaba en condiciones de recibir el alta médica y estaban en la espera de la resolución judicial. La doctora Aguirre, en la tarde de ayer, ya firmó, digamos, le dio el aval a INAU para que comience toda la tramitación y a partir de ahora es cuando ustedes, con ese papel de juez, es que comienzan a trabajar, que es el Departamento de Adopciones. Decía Marisa Linder que se le va a dar un rápido destino a esa chiquita. Concretamente, ¿ya tienen una familia seleccionada? ¿Ya han hecho los contactos pertinentes para poder que la chica salga del hospital para su nueva casa? Sí, en el día de ayer, a última hora de la tarde, recibimos la orden judicial. A partir de ahí nosotros ya tenemos nuestro dispositivo armado. Siempre seleccionamos más de una familia, por si la primera puede estar en la instancia de decir que no, porque sucede algún hecho o alguna situación particular. Hay una segunda, puede haber una tercera y hasta puede haber una cuarta. Hasta no tener la orden judicial, nosotros no convocamos a la primer familia, porque es por respeto, porque tal vez esa situación pueda variar o demorar y generamos más expectativas en alguien que espera. Pero inmediatamente tenga la alta médica, se va a informe inmediata. Todas las situaciones que tienen condición de adoptabilidad por parte del Departamento de Adopciones, si son recién nacidos, encontrados, digamos, bajo la medida de protección del sistema de salud, en 24 o 48 horas nosotros resolvemos la situación, no más de eso. Así que en este caso, en cuanto tengamos el alta médica, la gordita se irá con su familia adoptiva. Muy bien. Beatriz, queremos agradecer mucho. Y que la vamos a mantener en privacidad, claro, ¿verdad? Claro, obviamente. ¿Les ha disparado muchas llamadas, esta situación? No tantos como las otras. Sí hubieron más llamadas de los medios de prensa para tener la información y querer ir más a los detalles y esas cosas que en realidad de las personas. Porque creo que ya de alguna manera existe este tema de ir como sociedad asumiendo que el niño es sujeto de derecho, que están los organismos trabajando, que es responsabilidad del Estado y que es responsabilidad del Estado seleccionar la familia. Entonces ya no está aquello, se la tiene que quedar el que lo encontró, no lo tiene que quedar como que fuese un objeto. En eso creo que vamos haciendo un buen trabajo juntos para poder informar y que las personas decidan con responsabilidad y puedan hablar con mayor propiedad. Bien, le queremos agradecer nuevamente a Beatriz Escarone, directora del Departamento de Adopciones del INAU. Invítala otro día más, Sí, porque nos verdad, quedó pila de cosas y para además conversar. hay una repercusión muy fuerte, pero muchas gracias por estos minutos. Sí, son temas de mucha complejidad y muy difíciles de abordar en un espacio como concreto, por encantado todas las veces que quieran, porque nos parece que si las personas tienen la información correcta, adecuada y precisa, después se puede hablar mejor. Esperamos haber utilizado los términos adecuados, porque es bastante delicado el tema cuando uno lo maneja a través de los medios. Sí, cómo no. Es un placer siempre venir a charlar con ustedes. Muchas gracias. Así hemos tenido entonces este encuentro con Beatriz Escarone. Vamos cerrando por aquí este espacio en la mañana de Arriba Gente.